Muy buenas noches. Vamos a dar unos 2 minutos mientras se conectan el resto de compañeros y damos inicio a la sesión del día de hoy. Buenas noches, profe. ¿Qué más? ¿Cómo están? ¿Bien? Le puede estar haciendo daño. Entonces, mientras se conectan el resto de compañeros, podemos ir leyendo el problema que tenemos ahí en la pantalla. Bueno, ahora sí, entonces, buenas noches para todos. Hoy vamos a ver unos 2 problemitas de resolución de situaciones concretas utilizando lo que hemos visto de vectores hasta el momento. Entonces, imaginemos la siguiente situación. Se piensa construir un puente con una longitud de 380 metros. La distancia que es de acá hasta acá es de 380 metros.
Adicional a eso, nos dicen que en su centro va a llevar una viga, una estructura de soporte de 30 metros de ancho, o sea, la distancia que hay acá es de 30 metros, y por 190 metros de alto, o sea que esta estructura mide 190 de alto y 30 de ancho. Nos solicita determinar el valor de la longitud de las vigas, o sea, de estas vigas laterales del soporte. Tenemos dos por un lado y dos por el otro lado, tendrían 4 vigas. Y nos piden también calcular el valor de los ángulos que se conforman con la avenida, o sea, con esta base. Digamos que una regla, dice la distancia entre la primera viga y la otra es de 80 metros por cuestiones de resistencia y tensión que se dan entre esas vigas. ¿A alguien se le ocurre alguna idea de cómo se podría hacer eso usando lo que hemos visto? Cero ideas. Pues pienso que primero, buenas noches, profe, pienso que primero deberíamos sacar los ángulos de, de las vigas laterales, conforme a lo que vimos la semana pasada. ¿Cuál sería el procedimiento? Mm, Recordemos que para sacar el bueno, ángulo necesitamos saber las coordenadas, ¿no? bueno, aquí tenemos las coordenadas del primer, o sea, la viga inferior sería, si yo lo tomo por los cuadritos que tiene, imagino yo, 10, 11, 12, 13, 18. O sea, vamos a suponer que no hubieran cuadritos, entonces, ¿qué haríamos? Bueno, no, ahí sí. Pues ahí tenemos el ancho, ¿no? Aquí La tenemos, Tenemos el ancho que sería el eje X, 190 metros de ancho. Y lo otro que sería la otra medida que sería de altura. Soporte 30 metros de ancho, perdón, 30 de ancho y 190 metros de alto. Entonces 30 sobre el eje X y 190 sobre el eje Y. bueno, por ese lado sería una buena opción, pero recordemos que digamos que esta figura es geométrica, ¿no? Entonces, como es geométrica, calculando el valor de este lado, sería lo mismo que calcular el valor de este lado. Entonces sabemos que la distancia de acá es de 380. Escribirla por acá, 380 metros. Pero a esos 380 metros le vamos a quitar esta parte de acá, que son 30 metros. Entonces nos quedaría 350, ¿cierto? 350 que está dividido en dos sectores. Digamos que está dividido de aquí para acá estaría la mitad de 350 y de aquí para acá estaría la mitad de 350. ¿Es clara esa parte? Entonces digamos que de acá hasta acá, mediría 175, ¿cierto? 175 metros. E igual de acá hasta acá, mediría 175. Entre los dos nos daría 350 más los 30 que mide este muro, nos daría los 380 de la longitud total. Teniendo en cuenta eso, podríamos pasar, digamos, podríamos quitar esta primera parte, pasarla a un plano cartesiano. Y nos quedaría relativamente de la siguiente manera. Entonces, aquí está la mitad del puente, ¿no? Le hemos quitado la columna central que medía 30 centímetros. Entonces, la distancia que hay de acá a acá es de 175 y la coordenada que le correspondería sería 175,0. Esta otra viga tendría por coordenada, dado de que por aquí en la información anterior
nos habían dicho que la distancia entre una viga y otra viga era, digamos, entre esta viga y esta viga hay 80 metros, ¿no? Eso es lo que nos dice el problema. ¿Cuánto mide de alto toda esta columna? Mide 190, entonces aquí nos quedaría 110. La distancia que hay de acá, hasta este punto donde está esta viga es 110. Y la distancia que hay de acá hasta la última viga es de 190. En ese orden de ideas nos quedarían las coordenadas de la siguiente manera. Las coordenadas de esta viga serían 175, ¿cierto? Porque están a la misma distancia de acá, de este otro vector, 175, podemos tomarlo negativo o positivo. En este caso, no vamos a tomar la cantidad negativa que no afectaría para nada. Si quiere, lo puede tomar como menos 110, porque vamos en un descenso, pero lo podemos dejar como 110. Vamos a tomar cantidades positivas, cantidades absolutas. Y el otro vector nos quedaría entonces de 175 y 190. Pues digo que como estos son distancias y las distancias son relativas, podemos escribir aquí 110 o menos 110. También si ustedes de pronto les causa algo de ruido el valor positivo acá. ¿Hay preguntas hasta el momento? Sí, profe, no entendí de dónde salió ese 110. Ese 110 sale de acá. Porque es que nos dicen que toda la columna, digamos que la distancia de aquí hasta acá es de 190. Y aquí hay una condición, por cuestiones de resistencia y tensión de las vigas, se recomienda que la distancia entre esta viga, entre la primera y la segunda viga, sea de 80 metros. Entonces, si esto mide 80, el complemento para llegar a 190 será de 110 metros. Es por eso que aparece el 110. Sí, es clara la Ok, explicación. profe. Gracias. Sí, profe, gracias. Volviendo aquí al problema, entonces ya podemos resolverlo haciendo uso de lo que vimos en la clase pasada, ¿no? Podemos usar esta fórmula para saber cuánto mide cada una de la dimensión de cada una de las vigas. Entonces, simplemente es elevar al cuadrado cada una de estas coordenadas, ¿no? Sumarlas y sacarle la raíz cuadrada, ¿no? Vamos a llamar a esta viga la viga A. Hasta de acá va a ser la viga A. Y vamos a calcular también la norma en este caso, que sería la longitud de la viga B. Ya ustedes la vez pasada usaron estas fórmulas, entonces es simplemente aplicar ese concepto, ¿no? Entonces, para este caso, la norma de A sería la raíz cuadrada de 175
cuadrado más 110 al cuadrado. Bueno, disculpen un poco los números. No es que esté nervioso ni nada de eso. Si hacemos la operación, nos daría 206.7 metros, si les digo eso. $258,3. Sí, profe. Si están de acuerdo con, con esos datos numéricos. Listo, entonces, adicional a eso, están preguntando cuál es el ángulo que se forma entre la avenida y la viga A y la viga B. O sea que nos están pidiendo esta apertura. La apertura es de acá hasta acá y la apertura también desde acá hasta acá. Entonces ahí vamos a hacer uso de la otra fórmula que vimos en la clase pasada, que es esta, la de cómo se calcula un ángulo, dados dos vectores v. Entonces para hallar esta amplitud, tocaría calcular, tener en considerar este vector. Vamos a llamarlo, vamos a colocarle nombre a este vector, vamos a llamarlo el vector Profe, ¿y se puede hacer de una vez coseno a la menos uno de B? Sí, señor, directamente se podría hacer. Para no hacerlo al final, porque igual para poder... Así podríamos hacer directamente beta, eh, el ángulo es igual a coseno a la menos uno del producto de los del producto punto de los vectores sobre el producto de las normas de los vectores, no hay problema. y sale directo. Sale directo, sí, señor.
Vamos a llamar a este ángulo el ángulo Z. Entonces, escribiendo que era como Z, es igual. De una vez si quiere, entonces, como decía para el compañero, coseno a la menos 1. También tendríamos que darle un nombre a este vector. Vamos a llamarlo el vector H, que sería este vector de acá, de coordenadas 175,0. Entonces sería coseno a la menos 1 de producto punto del vector H con el vector A sobre esta es la norma de H por la norma de A. La norma de A. Profe, una pregunta. ¿El producto punto da 51,525? El producto punto sería entre las coordenadas 175,0 y 175,110. Recordemos que el producto punto se multiplican las ordenadas de X y se suma el producto de las ordenadas del producto de las ordenadas de Y. Entonces, si Sí, tenemos... Sí, sí. cuénteme. No, sí, por eso. Así me dio 51,525. No sé si estará bien. El producto punto, El resultado del producto punto. porque sería multiplicar estos dos números, multiplicarlos, ¿cierto? Y al, Sumarlos con los del eje Y. y al resultado, sumarle el producto de estos dos. Pero el producto de estos dos, ¿cuánto me da? 0, ¿cierto? Sería 175 por 175 más 110 por 0. Pero 110 por 0 me da 0, entonces solamente quedaría el producto de 175 por 175. 36,25. 36.625, sí, señor. Bueno, la norma de H claramente se ve que es 175, ¿no? Esta longitud de 175. Sería 175 multiplicado por la norma de A que está por aquí arriba, que es 206,7. Hacemos ya la operación. Pendiente, pero ¿qué pasó? Hay un vaso con gaseosa ahí, ¿de quién será? Si hacemos la operación de manera correcta, nos da 32,2 grados.
No sé si les dio ese resultado. No, profe. De pronto lo hice mal en la calculadora. Voy a rectificar. Profe, pero ahí no es sobre la raíz de 175 por la raíz de 206.7. No, es la norma, es lo que mide el vector. Digamos, la norma es la distancia que hay entre el origen hasta la cabeza del vector. En este caso, la distancia que hay de acá hasta acá es de 175. Es como aquí la norma del vector siempre es en este caso es un valor lineal, 206,7 metros. Es como si quisiéramos raíz cuadrada, ¿cierto? Para allá la norma de este vector sería raíz cuadrada de 175 al cuadrado más 0 al cuadrado. 0 al cuadrado no Sí. afecta en nada, entonces quedaría raíz cuadrada de 175 al cuadrado. Y cuadrado con raíz cuadrada se cancelarían y nos quedaría 175. No, si esa sí da 32, 15, 21. 32,1521. La distancia del vector está a 175. No, ya sacándole el coseno al ángulo. Sí, 32,2 grados. 32.15. Bueno, Y bueno, eso no es mayor la diferencia ahí. Tomando todas las cifras decimales nos daría 32,2 grados. Preguntas en relación a este primer procedimiento que hemos hecho. Ahora vamos a determinar la amplitud que hay entre la carretera y la segunda viga, o sea, entre el vector H, estaría definida la amplitud entre el vector H y el vector B. El procedimiento es similar. cuarenta y 47,35 grados. Nos daría 47,3, ¿sí? Grados. Digamos que en el caso de este ángulo, vamos a llamarlo el ángulo K, que sería toda esta amplitud. Sencillamente sería el producto punto. Bueno, todo esto cambiaría, ¿no?
sería el producto punto entre H y B. Al hacer H y B, nos quedaría la misma respuesta, ¿no? 175 por 175 más 0 por 190. En últimas quedaría que el ángulo K es igual coseno a la menos 1 de, se repiten los valores, ¿cierto? 175 por 175 da 30.695, ya nos había dado anteriormente. 3625. 625, sí. Y en la parte del denominador nos quedaría la norma de H, que ya sabemos que es 175 esta distancia. 175. 258. Multiplicado por la norma de B, la norma de este vector, que sería 258,3. Y la música de adoración fue lo que yo tomé para agradar a Dios y comenzar a edificar. Y fue como Dios comenzó a Entonces, quedaría igual. Para los que me conocen, Nos daría 47,3. 3 grados. Entonces, ¿alguna vez alguien... Entonces ya tenemos las dos medidas de las vigas transversales y también tenemos el valor de cada una de las amplitudes. ¿Hasta ahí hay preguntas? Profe, una pregunta, ¿cómo sacaste el 258,3? El 258 es la norma de este vector. Es la norma de B. ¿Cómo se saca la norma de B? Si ya conocemos las coordenadas. Ya. Salió de acá. Sencillamente es esto. Ya. Gracias, profe. Y pues tomamos a B porque estamos hallando la amplitud entre la carretera, que es H, y este vector B. Preguntas, dudas, inquietudes. Pues vamos a pasar a la siguiente situación. La siguiente situación es esta. Nos dicen, dada la figura, encuentra el valor de los ángulos y de las medidas de todos los lados, usando conceptos vectoriales, o sea, usando lo que hemos visto hasta el momento. Entonces, mientras ustedes van pensando esa situación, yo voy creando otra sesión por Zoom porque, como ustedes saben, la duración de cada sesión es de 40 minutos. Entonces, en unos 5 minutos les envío nuevamente otro enlace al grupo del WhatsApp para que nos encontremos en unos 10 minutos. Si quieren, le pueden tomar una foto a esta situación para que la vayan pensando.